El título de la escuela de evangelismo de esta semana es La incredulidad de Abraham. La semana pasada pudimos ver, acorde al mensaje que recibimos, la época del fin de semana y Abraham, pudimos ver que también Dios, al igual que llamó a Abraham, en esta época nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos llamó para que a través de la época del fin de semana podamos estar cambiando el estado espiritual de cada creyente y para que cada creyente nos sigan no como Lot siguió a Abraham, sino para que su fe pueda cambiar por completo y convertirse de una fe memorizada a una fe testificada. La semana pasada estuvimos hablando sobre esto. Dios, de verdad, nos ha llamado para que en esta época, esta obra y el evangelismo bíblico, el movimiento de Arapán, se está levantando a través de nosotros, pueda tomar lugar en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana, en las 237 naciones. Pero podemos ver que en algunas personas, o todavía en nosotros, no nos funciona. ¿Por qué no nos funciona? Al igual que Abraham, desde el principio, Dios, cuando te llama y te da el pacto. De la misma forma, Dios, desde el principio, le dio la promesa, el pacto a Abraham. Le dijo, sal de tu casa y sal de tu tierra, de tu casa y tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, allí te haré de ti una gran nación, te bendeciré, etc. Pues Dios, primeramente, le da el pacto y le dice a Abraham que se vaya. Vete, que saliera. Tenía que irse, tenía que salir. Salir de la tierra en la que estaba, de su parentela. Tenía que irse de la casa de su padre. Era la condición que Dios puso. Le dio el pacto. Vete de la tierra en la que estás. Sal de esa casa y parentela. De la casa de tu padre y de la parentela. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Bendeciré al que te bendijere. Maldeciré al que te maldijere. Dios, desde el principio, cuando te llama y te da el pacto. Dios le dio la promesa a Abraham de la misma forma. Tenía que irse, ¿verdad? Pero Abraham, cuando se va, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva consigo? Además de su mujer, que es todo lo que necesitaba, junto consigo se lleva a su sobrino, a Lot. Aquí tienes que entender algo muy importante. Al ver a Abraham, no has de ver simplemente su historia, sino también la corriente bajo la que venía el mundo en esta época. Bueno. Tenías que ver también la corriente bajo la que venía el mundo en esta época. Y a la vez, la corriente de Génesis 3, cómo ha venido fluyendo a lo largo de la historia hasta este capítulo. Durante este último mes lo hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, tienes que entender el pacto de Génesis 3:15 y con esta perspectiva ver a Abraham. Si no, perderás la importancia y la corriente de la historia al ver lo que la Biblia nos relata sobre Abraham. Es muy importante que lo veamos desde la perspectiva, viendo la corriente espiritual que viene de generación en generación hasta la Torre de Babel, y de ahí como Dios llama a Abraham para salir de su casa y su parentela, junto con la perspectiva de la línea del pacto de Génesis 3:15, donde al llamar a Abraham, Dios le da una promesa, que salga de esta tierra y que vaya a Canaán, y que a través de su descendencia, de sus generaciones, nacerá el Mesías, el Cristo, esa simiente de la mujer que vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Si Abraham tenía que ir hasta Canaán para que allí naciera el Cristo, lo único que necesitaba era su mujer. No necesitaba otra cosa.
¿Pero por qué se lleva a su sobrino? Bueno, una persona pues puede decir, es su sobrino, ¿y qué hay de malo que se vaya con su sobrino? ¿Qué hay de malo que se lleve a su sobrino? Es familia. Lo voy a decir de una forma simple. No es el hecho de que sea su sobrino o que se lo lleve, lo malo es. Para que lo entiendas de una forma simple, si en vosotros, en ustedes, además de Cristo, hay un plan B, no funcionará. No se trata de Lot o del sobrino. No se trata de que si he hecho esto o lo otro, que si me he equivocado o no, que si hago esto bien o esto mal. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe cuál es nuestro valor absoluto, nuestras prioridades. Dios sabe cuáles son nuestros motivos. Si en nosotros, además de Cristo, hay un plan B, no funcionará. Yo, al ver a Abraham, pues me doy cuenta que él siempre tenía preparado un por si acaso. Dios le llama. Desde el principio le da la palabra. En vez de aferrarse a la palabra y creer que Dios es el que va a obrar para cumplirla, sea cual sea mi situación o condición, si Dios lo ha dicho que lo va a hacer, Él lo hará. Debería salir con esa fe, pero Abraham estaba lleno de incredulidad. Y él siempre tenía ese por si acaso, ese plan B. Por eso no funcionaba. Hoy, a través de este mensaje, al ver en la Biblia la incredulidad de Abraham, todos nosotros debemos de ser capaces de desechar ese por si acaso, esos plan B que se añaden al Cristo que Dios nos ha dado. Tienes que tirarlo, desechar todos esos plan B, todos esos por si acaso. Esta es la incredulidad de Abraham, donde él podemos ver, si no me funciona esto, pues lo otro. Si no es esta corriente el mensaje, pues la otra. Si no es esta persona, pues puedo irme con la otra. Abraham o nosotros, si tenemos este tipo de cosas, nunca funcionará. Si no es en este lugar, pues en el otro. Por esto, no se terminan de levantar como torres absolutas que pueden salvar Latinoamérica. Hoy tienen que escuchar bien esta palabra, identificarse a sí mismo, no ver la historia simplemente, Dios nos habla, Abraham era este tipo de persona, no, sino que tienen que ser capaces de ver la incredulidad de Abraham en mi vida, en mí, cómo ha venido hasta mi vida. Si ponen a Cristo por delante, Jesús es el Cristo, solo Cristo, suficiente, lo es todo, es completo. Pero después, tengo un plan B, tengo un plan C, Dios no obra. Es más, mejor dicho, Dios sí que obra, pero no obra cumpliendo ese pacto, sino que esperando y para el cumplimiento de ese pacto, primeramente tiene que obrar destruyendo todos esos plan B, C, D que cada uno de nosotros levantamos por nuestra incredulidad fundamental que hay en cada uno de nosotros. Dios tiene que deshacer estos planes primero para poder obrar en ti, para poder obrar a través de ti. Por eso, podía haber bloqueado que Abraham no llegara hasta Egipto, podía haberse aparecido, podía haber actuado, haber hecho que ocurriera cualquier otra cosa para que él no descendiera hasta Egipto y su mujer, Sarai, cayera en manos de Faraón. Pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Dios, que le dio el pacto, que de entre todas las personas lo escogió como ese remanente de esa época, para que a través de él, el pacto, Dios que está obrando para la salvación de las almas, el cumplimiento de su palabra, venga de la misma forma en Abraham, él salió, pero salió con un plan B, con un plan C, con una incredulidad. Entonces, Dios permitió que fuera hasta Egipto. ¿Para qué? Para cambiarle, para sanarle, para deshacer primero estos planes que vienen a su vida. Parece que Abraham era una persona de fe, que estaba siguiendo la palabra de Dios. Dios le dijo, vete, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y él salió.
Parece que estaba siguiendo la palabra, que vive para el Evangelio, pero Abraham, en su interior, tenía otro plan. Tenía otros planes. Tenía ese por si acaso, sin terminar de creer en lo que Dios le había llamado. De esta forma, no era capaz de disfrutar de la gran bendición que había recibido como ese remanente de esa época que por el cual él fue llamado. Dice que Abraham en un principio estaba bajo la corriente del mensaje. Fíjate, al igual que Noé, halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios le escogió a Abraham. Parece que estaba bajo la corriente del pacto, que vive para el Evangelio. ¿Por qué? Que viene a la iglesia, porque viene a la escuela de evangelismo, porque viajan a Corea, porque escuchan el mensaje, pero por dentro tienen otros planes, tienen un por si acaso. Si eso está en mí, hoy, al ver la incredulidad de Abraham, tengo que dar ese paso de fe y en fe realmente desechar todos esos planes. Su motivo, su prioridad, su valor absoluto. Si es otra cosa, no funcionará. Dios no obrará a través de usted. Por eso Dios no puede terminar de establecer esas torres absolutas en cada país de Latinoamérica que harán que el evangelismo bíblico y esta corriente del evangelio que salva el mundo se siga transmitiendo. Por eso a nuestras vidas viene un horario de sufrimiento, de problemas, de circunstancias, donde al igual que Dios dio a Abraham para que llegara a Egipto, para derrumbar esos planes secundarios que él tenía, Dios está guiando nuestra vida a través de conflictos, problemas familiares, con mi esposa, adicciones. ¿Para qué? Para que al igual que Dios actuó en Abraham, mis ojos espirituales sean abiertos y realmente me pueda rendir a Cristo y desechar todos esos, por si acaso, todos esos planes de incredulidad que pueden haber en mí, que me impide ver el cumplimiento y la obra de Dios en mi vida y a través de mí. La evidencia de que Abraham parecía que seguía el Evangelio, que estaba bajo la corriente del Evangelio porque hacía caso a la palabra de Dios, pero en realidad tenía en su corazón otras alternativas, es que cuando Dios le dice que salga, se lleva a su sobrino Lot. Tienes que cortar con todos estos otros planes. Jesús es el Cristo. Ustedes que están aquí ya lo saben. Todos los que estamos aquí creemos que Jesús es el Cristo. Ya lo saben. Pero no puedo hacer solo Jesús es el Cristo. Aunque no pueden dar de lo suyo. ¿Por qué? Porque tienen algo más que el solo. Es Jesús el Cristo, solo Jesús es el Cristo, más algo más. Está bien dentro de mí, al igual que lo hubo en la vida de Abraham. Por eso podemos ver que Abraham salió de su casa y su parentela, sí, su cuerpo se movilizó hacia otra localidad, se desplazó hacia otro lugar, pero todavía no. Su corazón y su pensamiento, todavía en su corazón y su pensamiento tenía por si acaso, tenía una incredulidad en él. Por eso Dios, lo primero que tuvo que hacer en Abraham fue empezar a obrar en su vida a través de acontecimientos, situaciones, para derrumbar todos estos planes que habían en él. Vemos que hay grandes diferencias entre este Abraham que hoy leemos en el capítulo 12 y luego el Abraham que después decide incluso sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Hoy no tienes que solo escuchar la historia de Abraham. Esta es la historia de Abraham. Este es el Abraham que la Biblia nos habla. Esa es la incredulidad que está en Abraham. Sino que de verdad, de una forma sincera, meditando en este mensaje, si es necesario, vuélvelo a escuchar. Esta incredulidad que estaba en Abraham, de verdad, ¿cómo ha venido a mí? ¿Está en mí? ¿La pueden ver en ustedes? Esto es lo importante. No que hoy se den cuenta a través del mensaje que Abraham tenía incredulidad, sino de verdad, la incredulidad que hay en mi vida, ¿la puedo ver? ¿La puedo identificar? ¿Cómo Dios me da la palabra, pero yo creo planes alternativos?
cómo Dios me da un pacto, pero yo la intento amoldar a una realidad, diciendo incluso, no, para que sea realístico, hablando simplemente o poniendo otros planes. ¿Cómo va a ser posible? Hablando de incredulidad. Por ejemplo, un no creyente un día pudo escuchar el Evangelio y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador y empieza a venir a su iglesia. ¿No ven esta incredulidad en ellos? La razón por la que han decidido creer en Jesús. Tienen sus motivos, sus valores, aquello que intentan alcanzar por lo cual han decidido creer en Jesús. La razón por la que vienen al culto, la razón por la que oran y quieren recibir respuesta a la oración. ¿No ven esa incredulidad que hay en ellos? Pueden ver todo lo que hay en esta persona, más allá de Cristo, que lo han recibido. Pueden ver lo que hay en su pensamiento, lo que hay en su corazón, que no es Cristo. Pueden ver que realmente creen y quieren creer en Jesús, quieren experimentar a Cristo en su vida para intentar alcanzar esos planes B, C, alternativos que hay en sus vidas. ¿Pueden verlo? Es lo normal en una persona. Por eso, a través del fin de semana, Dios quiere que cambiemos esos motivos, esos valores absolutos, esas prioridades en ellos, y que realmente sea solo Cristo. Tienes que ayudarles a que puedan cambiar ese contenido, esa incredulidad que hay en ellos. Sí, escuchar muchos mensajes está bien, pero esto es más importante. Más allá de escuchar muchos mensajes, más allá de hacer muchos entrenamientos, que esta obra empieza a levantarse en cada uno de ellos, es mucho más importante. Por eso, los pastores, los obreros, primeramente, al ver a Abraham, tienen que ver la incredulidad que hay en ustedes. Entonces sus ojos se empezarán a abrir para ver a otras personas. Y de una forma real, empezar a ayudar. Yo lo veo así, que esto es lo más importante. Una persona que pueda hacer esto en Panamá, un equipo en Latinoamérica, que pueda realmente cambiar el estado espiritual del creyente, con eso sería suficiente. Una persona en Venezuela, en Chile, en México, que pueda hacer esto, es suficiente. Que se reúnan muchos, que mi mensaje lo escuchen muchas personas, no es tan importante, sino que a través de mi ministerio, una persona pueda cambiar su estado espiritual, pueda levantarse y cambiar, derrumbar la incredulidad que hay en otros. Eso es mucho más importante. Por eso, aunque me dicen que vengan, que me dicen ven, no voy. ¿Por qué? No es mi título de oración. No es lo que hay en mi corazón, que puede ir a muchos sitios, que muchos me escuchen. No es lo que hay en mi corazón, sino que pueda encontrar una persona, que se pueda levantar un equipo que pueda hacer esto. Con una iglesia sé que es suficiente. Si no tienes esta respuesta en tu vida, aun sin decir muchas cosas, yo me doy cuenta. Sin hablar, me doy cuenta. Y el pastor, el obrero, enseguida cae. No, es que allí se reúnen más. No, es que allí son más personas, o la iglesia es más grande. Allí los ayudan, los apoyan de esta forma. A nosotros no. Y empiezas a compararte. Ellos tienen esto, nosotros no tenemos esto. Y empiezan a levantar ídolos, mirando cosas que ni siquiera son importantes, ni que fuera ese el estándar para Dios. O Dios, al leer este Abraham, ¿os da por pensar que Dios llamó a Abraham por su buena fe? Todo lo contrario. ¿Parece que Abraham es alguien mucho mejor que nosotros? Todo lo contrario. Es como nosotros, igualito a nosotros. Dios llamó a Abraham,
pero no lo llamó porque su fe era buena. Lo llamó y lo va puliendo. Eso es gracia de Dios. No por lo que él poseía, no por sus habilidades, por su característica, sino que Dios quiso llamar para el cumplimiento de su pacto. Dios que está haciendo la evangelización del mundo. Dios que vive centrado, que está obrando centrado en la salvación de las almas. Le ha placido en esta época llamarles a ustedes y a mí dentro del movimiento de Darapán para salvar los campos, para la evangelización del mundo. Y eso es gracia de Dios. Nos llamó y nos va puliendo. Hasta el punto que llamó a Abraham, lo pulió y lo levantó como ese padre de la fe. Eso es gracia en nosotros. Por eso podemos ver Abraham y sus planes B que él tenía. Podemos ver entonces que Dios se dedicaba continuamente ¿a qué? A quitar de la vida de Abraham el plan B. El plan B que nacía desde su corazón y su pensamiento por la incredulidad que había en él. Aquí todos creéis en Jesús, ¿verdad? Si no, no estuvierais aquí. Pero si además de Jesús creéis en otra cosa que podáis poseer, en ese otro por si acaso, Dios no les podrá usar. Por ejemplo, este mensaje del Evangelio que nos ha sido predicado por gracia de Dios. La corriente de Darapán es algo que al escucharlo está bien, me trae sabiduría, me trae entendimiento. Es algo que al escucharlo está bien, pero puedo vivir sin ello. O es algo que si lo pierdo todo. En otras palabras, este mensaje, bajo esta corriente del movimiento evangelismo de Darapán, que repito, que no es de Corea, nació en Corea, pero que no es de Corea, y que no es un movimiento que un coreano está haciendo, sino que Dios en esta época, para restaurar la corriente del evangelio, para que este evangelio sea predicado a todas las naciones, está levantando. Realmente, ¿puedo tenerlo o no tenerlo? ¿Y está bien o he de tenerlo? ¿Qué es esta corriente para su vida? ¿Es una corriente en la que yo he de estar sí o sí? ¿Y si lo pierdo todo? ¿O es algo que está bien, pero que si no lo tengo tampoco pasa nada? Ese era Abraham. Esa era la incredulidad que él tenía. Yo sí he podido llegar a esa conclusión. Muchos me dicen, ay, Toñín, y tan lejos de tu familia, solo. ¿Sí? ¿Y qué? Lejos porque me toca estar lejos. ¿Y qué? ¿Es eso el problema? Después de llegar a esta conclusión, no es el problema. Es una situación que ha venido a mi vida, que por el Evangelio estoy bajo ese horario ahora mismo. Dios le dijo a Abraham, a través de tu descendencia, a tu descendencia daré esta tierra. Y él debería haberlo creído, pero Abraham no lo creyó. Por eso se llevó a Lot. Bueno, si no soy yo, será alguien de mi familia. Si no soy yo, será mi buen amigo. Si no soy yo, será esta persona que viaja conmigo. Escucha la palabra, pero yo pienso que no será así del todo. Dios ha dicho que a través de mi descendencia, pero ya tengo 70 y pico años. ¿Cómo que mi descendencia si no tengo ni un hijo? No será así del todo, será a través de mí y mi familia. Pues mi sobrino, que es como mi hijo, venga, vamos. Escuchan la palabra, pero escucho la palabra y es mi pensamiento, que viene frustrado o que viene ese pensamiento influenciado por la incredulidad que hay en mí, dada mi situación. Dios te ha llamado como remanente para hacer la evangelización del mundo.
pero yo pienso que yo no podré. Bueno, no seré yo, serán mis hijos, no seré yo, serán otros remanentes, será Toñín. No sé, igual no lo pensé así, si hay alguno que lo piensa así, gracias. Con su pensamiento ponga su oración también. Hemos sido llamados como Abraham, pero estamos en incredulidad por nuestras circunstancias, por nuestra situación, por nuestras limitaciones, por lo que me rodea. Y eso físico, material, circunstancia en la que yo estoy, me impide creer que Dios va a cumplir su palabra, el pacto que me ha dado. Y podemos ver cómo Abraham tenía este plan B en Génesis 12. Tenía a Lot, que era su plan B. Si no soy yo, mi familia. Pasó el tiempo y Dios le dijo que no, que va a ser a través de ti, Abraham. Bueno, pues si es a través de mí, yo que soy mayor, cómo voy a tener hijos? Será a través de mi esclavo, Eliezer, que me acompaña. ¿Será él el que heredará todo? Porque yo a esta edad no podré tener hijos, decía. Abraham, en su corazón, siempre había algo que le decía que la palabra de Dios no se va a terminar de cumplir. Dios le hablaba muy claro, pero en su corazón y en su pensamiento siempre él tenía algo que le decía, esto no se va a cumplir tal cual Dios dice. Dios le dice, a través de ti haré una nación grande, de tu descendencia poseerán toda esta tierra. Bueno, será mi esclavo que va conmigo, también será dueño de estas tierras. Siempre tenía un plan B. Más de 20 años lleva el Evangelio de Darapán en España. Algunos de los que estáis aquí ya lleváis 10 años escuchando este mensaje. Muy poquitos lo han creído. Muy poquitos han podido ver la incredulidad que está en ellos. Y por eso no se ha levantado el cambio necesario. En Génesis 16, después de este acontecimiento, Dios le vuelve a decir que no, Abraham, que es a través de ti, de verdad que es a través de ti y de tus generaciones. Y ahí viene su mujer, Sarai, que es vieja. Bueno, Dios dice que sí, que será a través de nosotros. Será a través de ti, Abraham. Pero yo ya soy vieja, yo no puedo concebir, yo no puedo quedarme embarazada. Será descendencia tuya. Pero yo, ¿cómo voy a dar a luz? Pero mira tu sierva, Agar. Ella te podrá dar hijos, Abraham. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. A través de tu sierva, tu simiente con la sierva, te va a dar hijos. Y así es que nace Ismael. Así, paso a paso, acontecimiento a acontecimiento, error tras error, Dios que va haciendo en la vida de Abraham, le va cambiando. Vosotros, cada uno de ustedes, de verdad, tienen una fe verdadera, ¿verdad? No es como la de Abraham, ustedes sí pueden creer que Dios les ha llamado como los remanentes de esta época, que acabarán levantando la bandera, les ha llamado bajo esos 7 puntos. De verdad ustedes sí pueden creer que Dios les ha llamado como el Abraham de esta época, a través de los cuales va a hacer la evangelización del mundo. Por eso no tienen planes B y C, no tienen ese por si acaso, ¿verdad? No tienen esos temores, miedos en sus vidas, por si Dios no obra y están preparando algo por detrás, ¿verdad? No se mueven por otros motivos. Solo yo. Están creyendo bien y no tienen incredulidad, ¿verdad? No levantan planes B. Nuestra vida de fe no funciona. Somos como Abraham. Por eso Dios
nos guía en medio de todas las circunstancias. Nos guía en medio de la circunstancia y dificultad por la que hoy están pasando. ¿Para qué? Para cambiar su fe. Dios nos guía a caer en pruebas. Permite las pruebas en nuestra vida para que la verdad que hay en mi corazón sea revelada, sea mostrada. Y de esa forma podamos cambiar nuestros valores absolutos, nuestras prioridades, nuestros motivos. De la misma forma que llamó a Abraham, nos ha llamado primeramente dándonos el pacto y después nos guía a través de un itinerario, un proceso donde Dios está puliéndonos para que quede de verdad el solo Cristo. Entonces, ¿cuál es su problema? Que están mirando su situación de hoy, que están mirando mi vida dentro del hoy, con mi debilidad, con mis limitaciones, con mis dificultades. Y no pueden mirar la promesa de Dios o lo que Dios ha prometido que va a hacer a través de usted. Con esta edad, ¿qué voy a hacer? Ahora que no tengo fuerzas. Me hubiese dado esta revelación del Evangelio cuando mi negocio iba mejor o cuando era más joven. Podía haber hecho muchas más cosas. Igual que Abraham. ¿Cómo voy a tener hijos ahora, a esta edad? Al punto que en Génesis 17, junto con su mujer, se rió. En el 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombres de 100 años ha de nacer hijos? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? ¿Cómo va a ser esto así? No podía creer. Parece que Abraham seguía la palabra de Dios, pero en su corazón y pensamiento continuamente aparecían planes alternativos, miedos, preocupaciones, porque miraba su realidad y no podía terminar de creer en el pacto y la promesa de Dios. La incredulidad de Abraham es que mi pastor no hace esto bien, es que en mi iglesia no hay obreros, es que no hay gente joven que trabaje en la iglesia, es que no hay nadie que me ayude, es que no hay economía. Parece que siguen la palabra, que están bajo la corriente del mensaje, porque vienen a los entrenamientos, viajan a Corea, están en la escuela de evangelismo, se gradúan del RTS, pero en su pensamiento, en su corazón, continuamente aparecen planes alternativos. ¿De verdad yo creo en Dios? ¿Tengo la fe de que Dios lo va a hacer? ¿De que es Dios quien va a obrar en Panamá a través de este entrenamiento? Si no tengo esa fe, soy yo el que tiene que prepararlo todo, el que tengo que preocuparme, incluso ocuparme de que todo vaya bien. Dios va a obrar, porque es el tiempo que Dios lo ha preparado. En cada momento, Abraham continuamente levanta esos planes B, donde en Génesis 21, después de que naciera Ismael, Sara le dice a Abraham, expulsa a Agar y a Ismael. ¿Por qué? Porque se están burlando de tu hijo, Isaac, después de que Dios les diera finalmente a Isaac. Agar y Ismael se están burlando de tu hijo Isaac. Entonces Sara, madre de Isaac, le dice a Abraham que los expulse. ¿Por qué? Para Dios es solo Isaac, su descendencia. Lo demás ha sido el plan de Abraham alternativo que él mismo ha creado. Esos planes, ve. Es Sara la que está hablando, pero es Dios el que está hablando a través de Sara a Abraham. Abraham, yo dije, a través de ti y tu descendencia. Eso es Isaac, no es otro. A través de Isaac vendrá el Mesías. A través de Isaac, de ti y tu descendencia,
cumpliré este pacto, esta palabra. ¿Cuál es el resultado de esto? En Génesis 25, después de que después de que Sara muriera, Abraham se vuelve a casar. Tiene más hijos con su nueva mujer, Ketura, después de la muerte de Sara. Pero Abraham, ¿qué hizo con estos nuevos hijos? Ya lo había aprendido. Los repartió riquezas y los envió lejos de Isaac. Había cambiado, se había dado cuenta a través de ese proceso. Cuando nacieron más hijos suyos con otra mujer, no, Dios ha llamado a Isaac. Por eso los dio riquezas y los esparció. Quiere decir que Abraham lo había entendido por fin. El pacto de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, y que esta corriente iría de descendencia en descendencia a través de Isaac. Cristo vendrá a través de Isaac. Lo demás no importa. Por eso los envió lejos. Si esto no está en ti, aunque Dios quiera usarte, no te usará. Si es la simiente de la mujer que vendrá, pero mi corazón y mi pensamiento está mirando otros planes, está en otros lugares, Dios no podrá usar. A través de mi vida, obviamente ha de levantarse la corriente que Jesús mismo dejó, que continuó Pedro y Pablo. La corriente que se levantó a través del libro de los Hechos, a través de mi vida, hoy ha de continuar. Pero esto no está sucediendo. Ni en la mayoría de las vidas de los creyentes, ni en la mayoría de las iglesias del mundo. El pastor Río lo dijo este fin de semana. El 99% no les funciona, no entienden el Evangelio. Ahora, cuando funciona, funciona. Cuando funciona, funciona y no es por esta persona, que es increíble, que sabe mucho. No, funciona porque esa persona ha encontrado algo que Dios le ha dado y se ha aferrado a él. Por eso vimos la semana pasada, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Por qué? Es un círculo que continuamente se repite en tu vida. Si te aferras al pacto hoy, Dios empezará a abrir todas las puertas necesarias. Al que le funciona, no le funciona por casualidad. Sal de tu casa y tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Si te aferras a este pacto hoy, desechando, al igual que Abraham, todos los planes secundarios, planes B, todos los por si acaso, Dios empezará a obrar a través de tu vida. A través de ese proceso en el que estás, para que esto tome lugar en tu vida, ¿qué es lo que Dios te quiere dar? ¿Qué es lo que Dios dio a Abraham a través de todo esto? Le dio a conocer el Evangelio, para que se convirtiera en aquel que conoce el Evangelio, la oración y el evangelismo. Con conocer esto es suficiente. No hay más. Si de verdad puedes conocer el Evangelio, es suficiente. Si a través de tu oración puedes recibir respuestas, es suficiente. Si en tu vida, a través de tu vida, se levanta el evangelismo que se levantó en el libro de los Hechos, es suficiente. Por eso os bendigo para que seáis aquellos que conocen el Evangelio, la oración y el evangelismo. Con conocerlo es suficiente, pero el cómo lo conoces lo es todo. ¿Por qué? Creen en Jesús. Muchos creen. Muchas personas en el mundo creen en Jesús. Oración,
Todas las religiones tienen sus rezos, sus oraciones. Evangelismo, en Latinoamérica es que no evangelizan, no predican en las calles, claro que lo hacen. Predican, reparten panfletos, evangelismo también se está haciendo. Pero no es simplemente evangelio, oración y evangelismo. ¿Qué evangelio, qué oración, qué evangelismo? Es lo importante. Aquel que conoce el evangelio, ¿qué significa? Que conoce de verdad cuál es el problema espiritual del hombre. Que conozcas la oración, ¿qué significa? Significa que entiendes cuál es el problema mental por el cual el hombre está sufriendo. Que realmente conozcas el evangelismo quiere decir que entiendes la razón del por qué las personas en el mundo viven con ese tipo de vida, bajo esos problemas físicos, visibles. Te puedes dar cuenta, si de verdad conoces el evangelio, la oración y el evangelismo, de que no hay esperanza para el hombre. No hay esperanza. ¿Por qué? Está muerto. Y porque está muerto, empieza a podrirse. Y por eso sus vidas huelen mal. Te das cuenta que una persona, nace bajo este problema fundamental, separado de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que estuvieran juntos con Dios. Y así como estaban juntos con Dios, tenían vida, salud, prosperaban en todas las cosas. Pero hizo un pacto con ellos. No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el problema fundamental que hay en el hombre, que al comer quedó muerto. Eso es la separación espiritual. Dios, que sopló aliento de vida por la nariz del hombre y desde ese momento se convirtieron en seres vivientes. Ese espíritu que estaba junto con el hombre, el espíritu de Dios que estaba junto con el hombre, por el cual eran felices, un día los abandonó. Al entrar el pecado en sus vidas, quedaron separados, muertos espiritualmente. Por eso lo que le vino al hombre es un problema de identidad. Es un problema de que su espíritu estaba muerto. Y de esa forma le empezó a venir el problema mental. Empezó a sufrir bajo ese problema oculto que viene desde su trasfondo. Donde fundamentalmente tienen este problema espiritual en el que están separados de Dios bajo el pecado y bajo la autoridad de Satanás, pero que acorde a su trasfondo, en la nación en la que han nacido, en la línea familiar en la que han nacido, desde su niñez, en su crecimiento, acorde a sus experiencias, las heridas y traumas en las que Satanás, quien era su dueño, ha venido obrando y ha plantado en cada uno de ellos, podemos ver que viven una vida donde mentalmente están podridos su pensamiento, su corazón. Por eso, las decisiones que toman de forma repetitiva, su vida está bajo sufrimiento. Donde repetitivamente vienen los problemas como si fueran una rueda. Estas son las 12 estrategias de Satanás resumidas, a través de la cual, como dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón que viene a matar, robar y destruir está obrando en un individuo.
entonces te puedes dar cuenta que por mí mismo no hay esperanza, que yo mismo no me puedo salvar. Por eso es gracia de Dios. Y que no viene de mí, sino de Dios al ser mi dueño. Personas viven mirando lo mío, pero te das cuenta que no viene de ti, que no es por lo que tú posees, sino que es la gracia y la fe que Dios te ha dado por gracia. Y es esa fe en Cristo. Y que no se trata de aquello de lo que tú has alcanzado, sino que en realidad es un regalo de Dios, que viene a ti a través de la obra del Espíritu Santo. Conclusión: Dios, conociéndonos, nos ha llamado, os ha llamado a cada uno de ustedes. No porque su fe es increíblemente buena, no porque sus padres han creído bien que os ha llamado a cada uno de vosotros, sino que al igual que Abraham, Dios nos ha llamado por su gracia, porque a Él le ha placido, aun sin haber nada bueno en nosotros. Él nos llamó, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para darnos la salvación, y nos ha llamado como esos instrumentos para que hoy día, a través de nosotros, esta obra que comenzó Jesucristo, que continuó Pedro, Pablo, y que a través de mi vida ha de levantarse, al igual que en el libro de los Hechos, hoy en mi campo, empieza a obrar en mí. Y para ello, primeramente, quiere que desechemos toda esa incredulidad que pueda haber en nosotros, al igual que la hubo en Abraham. Por eso, a través de toda circunstancia, problema, dificultad, Dios os guía para puliros. Os permite caer en pruebas para que la verdad de lo que hay en vuestro corazón sea revelado y puedan cambiar aquello a lo que le ponen valor, sus motivaciones, sus prioridades. Dios de alguna forma os está guiando bajo este itinerario, bajo este proceso, para que os podáis establecer como esas torres verdaderas, absolutas de Dios. Ahora, para ello, para que esa obra comience en mí, es importante que pueda ver esa incredulidad que había en Abraham, cómo ha venido hasta mi vida. Realmente la hay en mí. Yo no os puedo cambiar. Vuestro pastor no os puede cambiar. Solo Dios puede cambiaros. Al ver a Abraham, tengo que ser capaz de verme a mí mismo. ¿Cómo estoy levantando mis planes B? Ese por si acaso, donde no puedo poner mi corazón en el Evangelio. Aun teniendo de lo mío, no puedo poner mi corazón por y para el Evangelio, por si ocurre algo. Donde esos planes que yo he puesto como torres de Satanás en mi corazón, en mi pensamiento, me impiden dar el paso que me acerca más, que me guía bajo la promesa de Dios, que me impide determinar y creer del todo que Dios realmente va a cumplir su palabra y su pacto. De alguna forma, Dios nos guía para que podamos concluir en solo Cristo, para que esto tome lugar en nosotros. Por eso os bendigo, para que a través de esta palabra puedan poner en su corazón esa oración sincera y verdadera delante de Dios, sabiendo que en esta época Dios nos ha llamado para que a través del fin de semana, cada uno de los pastores que estáis hoy aquí reunidos, obreros, a través de ustedes y sus ministerios, durante el fin de semana, en cada creyente, pueda estar levantándose ese cambio espiritual
donde todos esos planes B los puedan ir desechando y puedan entrar, cambiar su fe de una fe memorizada, quiere decir, de una fe que lo saben porque lo han oído, a una fe testificada, donde realmente lo han experimentado, donde realmente puedan conocer a Dios, puedan conocer el Evangelio, de verdad. Como he dicho, creer en Jesús, muchos creen en Jesús. Oración. Otras religiones también oran, tienen sus rezos. Evangelismo. Durante muchos años, décadas, se ha venido predicando en las calles también en nuestros países de habla hispana. No es simplemente evangelio, oración y evangelismo. ¿Qué evangelio? ¿Qué oración? ¿Qué evangelismo? Este es el verdadero movimiento que ha de levantarse a través de nosotros. Primeramente, Dios quiere hacerlo en ustedes. Por eso, al igual que Abraham, por adelantado, les ha preparado, les ha llamado y está obrando para que os deshagáis, para que desechéis todo plan B que pueda haber en ustedes. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la gracia que nos das, por el Evangelio que nos has revelado. A través de la época del fin de semana, que sea un tiempo donde tu pacto que nos has dado y cada individuo, cada persona, cada creyente pueda ser uno. Que sea el tiempo donde el verdadero movimiento de evangelismo bíblico se levanta en una persona, en una iglesia, en un equipo que puede cambiar el estado espiritual de otros. Que sea el Señor el fin de semana, el tiempo donde tú obras a través de cada obrero, en cada iglesia, para que se levante el discípulo de evangelismo que tú has preparado para salvar Latinoamérica y el mundo entero. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.